Buenos días, mi nombre es Diana González, estudiante de la UNAD de Psicología, escenario 2 de prácticas. A través de este video pues quiero transmitir el conocimiento que he obtenido del Congreso Virtual Latinoamericano de Formación de Psicólogos mediado por tecnología. Se tuvo en cuenta pues como la aplicación de los principios éticos, digamos, de la psicología a través de un ejercicio académico dentro del curso de psicometría de la UNAD. Pero el primer ponente nos dio pues como una explicación a través de, primero que todo, sobre qué bases teóricas íbamos a hablar, y las bases teóricas que se dijeron fue un planteamiento teórico de autores como, digamos, el de Kahn, el imperativo categórico de Jeremy Bentham y el utilitarismo o el principalismo de Beauchamp y Childers, ¿sí? Luego nos habla de la bioética, que es donde pues podemos definirla como el campo de conocimiento que atiende los problemas éticos generados en las ciencias médico-biológicas y de la salud como resultados del avance tecnológico, el contexto de práctica y las decisiones tomadas en cada caso. Pues en el caso de la psicología, la aproximación es desde cualquiera de sus áreas de especialización. Por ejemplo, en donde la raíz, hay una raíz de donde se tiene una interacción, una atención o intervención que sugiere un conflicto de índole ético y pudiera verse pues afectada la salud de las personas o vulnerados sus derechos. Entonces también nos dice él que debemos tener en cuenta pues, por ejemplo, el eje legal, el eje contextual. Ese eje legal se integra por aquellos documentos, leyes y tratados internacionales. El contextual se refiere a la identificación de las necesidades específicas de la institución educativa, pues, y pues en este caso, ¿no? Cuando se habla de qué hacer con toda esta información de trabajo pues que uno realiza como estudiante de una comisión de ética, pues se debe tener en cuenta una difusión y una formación de recursos humanos en este campo, la resolución de los dilemas éticos y pues promover la generación de nuevas líneas de investigación en la comunidad. Se debe de tener como base la ética de mínimos, que son aquellos consensos o acuerdos indispensables para una convivencia que sea armónica, que sea muy respetuosa y justa. Entonces, por ejemplo, podemos decir que se debe tener, digamos, tener en cuenta ese rechazar el plagio, tener en cuenta que no se debe hacer una falsificación de documentos oficiales, no se debe tener un abuso de la autoridad del docente, tener un trato respetuoso. Debe existir una simulación de prácticas académicas, un rechazo al acoso, la comunicación para solucionar los conflictos, tener una transparencia en las acciones que hagamos y el uso pues, de los recursos que tengamos, y pues un rechazo total a la discriminación. ¿Cómo influyen estos aspectos, pues digamos, en la delimitación de las tareas de una comisión de la ética? Pues si se tiene una diversidad de usos y costumbres, de los valores, los principios y creencias que puedan variar por el lugar pues, de la residencia, la edad, el género o el estado civil. Es decir, tener una moral distinta en cada sujeto. Cuando se habla pues de la difusión y la formación de recursos humanos, se debe tener en cuenta que la difusión debe tener una difusión de los consensos y acuerdos para la convivencia, una difusión de los documentos, leyes y tratados relacionados con el ejercicio de su profesión y una formación en las distintas teorías, en las metodologías, historias relacionadas con el campo de la ética y la bioética. Tener en cuenta pues la resolución de los dilemas éticos, la generación de las líneas de investigación, ¿sí? Y pues cuando se llegue a la conclusión, a las conclusiones que se están llevando a cabo, pues de esta comisión debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la comunidad para que sea equitativa y objetiva. La comisión ética es la responsable de establecer las bases para el desarrollo de una cultura ética en la institución educativa y las autoridades deben promover las diferentes acciones propuestas por esta comisión de ética. El ponente finalmente nos dice que el comportamiento ético de un profesional de la psicología solo será posible en la medida que conozca aquellas conductas que son permitidas y aquellas que no son castigadas tanto social como legalmente. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que
De acuerdo con la Declaración Universal de Principios Éticos para los Psicólogos, en la actualidad se ha establecido la beneficencia, la no maleficencia, la justicia, la autonomía y la integridad como los criterios, los 5 criterios de decisión más importantes que deben guiar el quehacer profesional, ¿sí? Entonces, hablábamos de ese trabajo que debe tener unos resultados, una metodología, ¿sí? Una pregunta de investigación. También, pues, digamos, se debe tener en cuenta pues la diferencia entre la ética y moral, que no se discutió con otra ponente dentro del Congreso, y que pues que existe un carácter filosófico y profundo donde deben de estar conectados entre la moral y la ética, que da cuenta de los principios que llevan a una persona de bien, un profesional competente a una calidad sobresaliente, ¿sí? ¿Cuáles repercusiones podríamos encontrar cuando usemos las pruebas psicométricas y no usemos la ética? ¿Sí? También se debe tener unos principios éticos, como ya habíamos hablado: el respeto a la diversidad, la no discriminación, la integridad, el respeto, la ética profesional, desde la ética que debe destacar en todas las profesiones como el eje transversal de la formación de los psicólogos. Se hablaba mucho de lo que decía una ponente, que se debe tener como en cuenta en el modelo de LOR, se debe tener en cuenta como el saber hacer y el ser profesional. Dentro de ese espacio se debe tener en cuenta también, pues, por ejemplo, denotar o subrayar que se debe tener en cuenta, pues, digamos, los contenidos teóricos, la ética y los principios. También el código de ética, ¿sí? El código deontológico del psicólogo, la toma de decisiones éticas, las normas éticas, también la competencia profesional, el respeto a la intimidad y confidencialidad, el respeto a la autonomía y autodeterminación, el consentimiento informado, que pues siempre lo hemos trabajado, pero que eso se debe tener en cuenta. También en la evaluación se debe tener aspectos éticos en la terapia, en el ámbito comunitario, en el ámbito de la organización y los recursos humanos, y así pues en todas las intervenciones que tengamos en cuenta. También ella nos dice que los contenidos prácticos deben haber una revisión de dilemas éticos, como el entrenamiento en el modelo de toma de decisiones éticas, como el estudio de casos a partir de casos reales, sin que permita la identificación de ninguna de las personas implicadas, realizar análisis éticos en las situaciones presentadas, identificando en el caso los artículos del Código de Ética. Ella nos mostraba, por ejemplo, esta ponente, que el Código de Ética y Deontológico del Psicólogo, digamos en este caso en Perú, en la Declaración de los Principios tenían unos títulos como la responsabilidad, la competencia, la confidencialidad, el informe psicológico, las investigaciones, los honorarios, los horarios, la propiedad intelectual, el ejercicio profesional, las normas legales y morales, la declaración pública, el bienestar del cliente, el empleo de técnicas de TX, el nombramiento y promociones. Y pues esto está basado en los 120 artículos, como la investigación, digamos, esto va dirigido hacia la investigación, la docencia en la práctica profesional y en la psicoterapia. Creo que pues hasta el momento pues esto es lo que he aprendido, y pues que lo más importante es llevarlo a la acción y tenerlo en cuenta durante la práctica, de estarlo leyendo constantemente como profesional en cada intervención que hagamos, así sea desde la intervención psicosocial, como lo dice claramente, y pues en un futuro cuando tengamos una especialización en psicología clínica. Es muy importante tener estos principios éticos. Esta comisión ética nos enseña que el profesional debe basarse, entrelazar entre la moral y la ética para poder llevar un ejercicio bien hecho, un ejercicio que tenga como esa transparencia y pues que en última sea ético. Muchas gracias.